Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para los funcionarios de la Secretaría de Educación y, desde luego, para mis compañeros. Yo empiezo deplorando que las respuestas del señor secretario de Educación hayan eludido responder algunas de las preguntas del cuestionario original o las haya respondido solo tangencialmente, aunque en la respuesta escrita tenemos mayores precisiones, y que se haya tomado todo el tiempo para responder cosas accesorias. No sé si para él son más importantes o es que realmente no había interés de entrar pues a la médula del debate. Yo empiezo por el tema de la infraestructura, porque aquí hay un tema que, dijéramos, no está en discusión. La discusión no era, doctor Gil, si hay un plan de mantenimiento, de recuperación de las instituciones. Evidentemente lo hay, aunque con los recursos que le están asignando, los recursos son pigmeos, insignificantes al lado de las necesidades. Para nosotros es más difícil el trabajo, porque nosotros no tenemos a la mano la información que tienen ustedes. Sin embargo, con educadores afiliados a DIDA, con algunos rectores, con algunos alcaldes, logramos hacer una encuesta de 45 instituciones educativas y que corresponden a 52 sedes, a 52 plantas físicas, sobre este tema, dividido en 3. ¿Qué necesidades de personal tienen esas instituciones? ¿Qué necesidades de infraestructura tienen estas instituciones? ¿Y qué necesidades de dotación tienen estas instituciones? Y en un equipo de trabajo no muy fuerte que tenemos en mi oficina, pero que conoce temas de precios de obra civil, precios de impermeabilizaciones, precios de construcción de mallas, precios de dotación de sillas, etcétera, etcétera, logramos establecer en esas 45 instituciones educativas que las necesidades que tienen que ver con infraestructura y dotación ascienden a 6.700 algo millones de pesos. Este cuadro da cuenta de una por una. Pasémosla rápidamente porque son 28, ahí están por municipio, por institución. Parémonos en alguna para mostrar, porque es un cuadro juicioso, no sé si se puede ampliar un poco o no. Ítem por ítem dice cuánto valdría cada cosa, la reparación de una cosa, la reparación de la otra, la compra de una silla. Procuramos que este presupuesto fuera lo más cicatero posible. Para darle un ejemplo, cuando hablan de necesidades de sillas universitarias, las pusimos a 80.000 pesos. Usted sabe que es un precio, se puede conseguir a ese precio, pero de una calidad también bastante dudosa. Pero lo pusimos por los precios inferiores. No hay un rango de precios para cualquier artículo, para cualquier servicio. Decidimos, para efectos de la presentación, para que después no se diga que estamos inflando estas necesidades, hacerlo por el rango inferior. Y por el rango inferior nos dio, al final de las 28 diapositivas que contienen las 45 instituciones y las 52 instituciones, hicimos un comparativo entre un cuadro que usted nos presenta, doctor Felipe, donde habla de que en el plan maestro de infraestructura educativa del departamento, que dice que ustedes ya levantaron el primer plan maestro, hablan de que en ampliaciones se requieren 822, en mantenimientos 1.820 y en reposiciones 382. Entonces, ¿qué método utilicé para sacar este valor? A las necesidades de cada uno de los colegios las dividí en ampliaciones, mantenimiento y reposiciones, y hice un promedio de lo que podía valer cada ampliación, cada mantenimiento y cada reposición, y la multipliqué por el número de unidades que ustedes mismos en la Secretaría de Educación, a través de este plan maestro, requieren las instituciones educativas del departamento, que es una cifra diferente a la que a mí me da proyectar
el número de la encuesta en 45 instituciones educativas al resto del departamento. A mí me da más, pero trabajé con la cifra de ustedes. Con la cifra de ustedes, la dotación, las ampliaciones, los mantenimientos y las reposiciones que requieren las instituciones educativas del departamento de Antioquia hoy ascienden a 6.466.778.000 pesos. Ese es un avalúo que puede ser mayor o menor. Si se hace con la cantidad de ampliaciones, mantenimientos, reposiciones y dotaciones que yo calculo según mi encuesta, me da mucho más. Pero lo hice con la de ustedes. 1.062 ampliaciones, 3.480, no, este es el cálculo independiente, para atrás, ahí. Este es para atrás, por favor. No, entonces para adelante. Bueno, para adelante. Este es el cálculo que hice con los datos de ustedes. Ustedes hablan de 832 ampliaciones, 1.820 mantenimientos y 382 reposiciones, sin incluir dotaciones, que las hice aparte, en un cuadro aparte. A mí me da que las solas ampliaciones, mantenimientos y reposiciones cuestan 398.200 millones de pesos hoy, con las cantidades de ustedes. Ahora pásalo, por favor, hacia adelante, hacia atrás, atrás. Con los datos míos, con los datos de la encuesta que me da cuenta de 1.062 ampliaciones, 3.480 mantenimientos y 514 reposiciones, el valor aproximado de las acciones de mantenimiento, ampliación y reposición en mis datos da 587.000 millones de pesos. Cualquiera de las dos cifras en esto de infraestructura física es muy superior a lo que ustedes dicen van a invertir en el cuatrenio, que se acerca a los 200.000 millones de pesos para este rubro. Y si lo comparamos con el de dotación, es todavía más pigmeo el presupuesto que ustedes dicen tener. A mí me da que incluyendo dotación se necesitan casi 900.000 millones de pesos para poner los colegios y escuelas del departamento de Antioquia en un nivel relativamente aceptable para dictar clase, un ambiente educativo aceptable. Si lo hago con las cifras de ustedes, me da, paso a la siguiente, eso, 601.634 millones de pesos. Entonces, me paro en este primer punto por esto, porque ustedes están hablando de cerca de 200.000 millones en todo el cuatrenio para este ejercicio de mantenimiento y dotación. Están hablando de una licitación en este momento de 5.000 millones de pesos para dotación de mobiliario para las escuelas. Doctor Felipe, eso alcanza, si acaso, para comprar 62.000 sillas en el mejor de los casos. 62.000 sillas, si acaso, sin mesas trapezoidales, sin sillas para niños, sin escritorios para los profesores, sin nada de eso, sin ninguna cosa, sin un video BIM, sin un laboratorio, sin nada. Alcanza para unas 62.000 sillas. La administración departamental dirá, y seguramente tendrá razón, que pues cuando uno tiene poquita plata, pues tiene que invertir poquita plata. Si no hay sino 200.000 millones de pesos para atender las necesidades de infraestructura y dotación de los planteles educativos, pues no hay sino 200.000 millones. Pero resulta que una de las palabras más usadas por usted y por esta administración es la focalización, la priorización. Aquí nos dijo varias veces, fuimos y hablamos con los alcaldes cómo priorizábamos la inversión y entonces los alcaldes priorizaron y con los alcaldes priorizaron y nosotros priorizamos. Sin embargo, parece que la palabra o el verbo priorizar solo consideran ustedes, lo deben conjugar los alcaldes. La administración departamental no considera válida la palabra priorizar porque en medio de este mar de necesidades de infraestructura, mantenimiento, reposición, ampliación, dotación que tienen nuestros colegios. Yo no voy a repetir ese rosario de necesidades de los colegios que conocemos todos. Usted, incluso en Medellín, que es un municipio certificado, hay problemas de infraestructura gravísimos en los planteles educativos. Pero a medida que uno se va alejando de Medellín,
la infraestructura educativa del departamento se va volviendo verdaderamente un tugurio, cada vez más es un tugurio y son condiciones inhumanas, son condiciones aberrantes en las que tienen que estudiar nuestros niños, no solo en los cascos, no solo en las veredas, no solo en la zona rural, sino también en los cascos urbanos. Y digo que para ustedes no funciona la palabra priorizar o focalizar, porque sin embargo el gobierno departamental insiste de manera terca y persistente en invertir más de 100.000 millones de pesos en una cosa que llaman parques educativos. Parques educativos. Más de 100.000 millones. Yo creo que no hay duda, y en eso no tenemos mucha diferencia, en que en el mejor de los casos el departamento necesita unos 600.000 millones para poner más o menos a funcionar su infraestructura educativa. Ustedes dicen tener 200.000, faltan 400.000. Pero tienen 100.000 más y se los van a gastar en hacer unos parques educativos. Unas moles de mármol y cemento, supongo, porque como nos lo plantean en la respuesta al cuestionario, están diciendo que esos parques educativos se van a volver los nuevos referentes urbanos de nuestros municipios. Dicen que así como París tiene su Torre Eiffel, con un poco pues de exageración paisa, Londres tiene el Big Ben, Washington tiene el Obelisco, Roma tiene el Coliseo, etcétera. Buenos Aires tiene las grandes avenidas. En el futuro nuestros municipios, además de la iglesia y el parque, van a tener el parque educativo. O sea, 40 municipios de aquí en adelante, cuando le saquen la foto al municipio, va a tener ese el parque educativo construido por el doctor Fajardo, como Medellín tiene el edificio Coltejer, y etcétera, etcétera. Entonces, el referente urbano de 40 municipios hacia el futuro van a ser los parques educativos. O sea, la foto del Peñol ya no va a ser la piedra del Peñol, sino el parque educativo. La foto de jardín ya no va a ser esa bella iglesia y ese bello parque florido, sino el parque educativo. Y así sucesivamente. Betania no va a tener como referente urbano y de su municipio los farallones del Citará, sino el parque educativo. Yo no encuentro realmente sindéresis en esto, porque si usted recomienda que se debe focalizar y priorizar, pues eso debía ser Ochi con todos los marranos, para todo el mundo. Y debiera ser con la lógica del sentido común. Si yo tengo mi casa con el techo haciendo agua, el alcantarillado no funciona, el acueducto está contaminado porque las tuberías están oxidadas, lo más absurdo es ponerme a construir una piscina de lujo en mi apartamento. Eso no se le ocurre a nadie. Lo primero que tendría que hacer sería reparar lo que tengo y después miramos cuándo resulta la plata para hacer la piscina de lujo, para poner la placa eterna de que por aquí pasó Fajardo. Porque la sensación que nos va quedando cada vez, doctor Felipe, es que el propósito de estos parques educativos es que aparezca en la historia hacia futuro de Antioquia un símbolo inamovible, una mole de cemento y mármol que diga por aquí pasó el doctor Fajardo. Porque realmente es muy difícil ponerle una placa al arreglo de un sanitario en una escuela. Ponerle la placa de que este sanitario lo arregló el doctor Fajardo, o que este techo lo arregló el doctor Fajardo, o que esta malla que estaba caída y podrida y que se entraban los animales y se entraban los ladrones la arregló el doctor Fajardo. Eso no da para poner una placa. Pero un parque educativo sí da para poner una placa, y de mármol, y que perdure. Estas son las cosas que yo critico a los mandatarios de turno, y no es del doctor Fajardo, esto es una costumbre inveterada que se va volviendo en nuestro país, que si no inauguran una obra que sea visible, marmórea, y como para toda la vida, donde pongan una placa donde perdure el nombre del mandatario de turno, entonces no sirve. No, las obras invisibles, las obras de poner a funcionar decentemente los colegios, de poner a que nuestros niños estudien en condiciones dignas, doctor Gil, son más importantes que construir moles de concreto. Moles de concreto que en el pasado no han dado los mejores resultados. Aquí salen a defender lo de las bibliotecas de Medellín. Primero, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ustedes mismos dicen que los parques educativos no son ni ciudadelas educativas ni bibliotecas, no son ninguna de las dos cosas. Realmente los parques educativos van a ser unas moles de concreto llamativas, que van a ser
íconos de los municipios, como lo dicen ustedes, posiblemente van a ser con la arquitectura posmoderna que tienen la costumbre de contratar, seguramente va a ser con ese grupo de arquitectos muy cercanos al grupo del doctor Fajardo y de Compromiso Ciudadano, que hacen moles como la de la Biblioteca España. Biblioteca que, entre otras cosas, tiene un uso bastante pobre a comparación de la inversión que allí se hizo y del tamaño descomunal de esa obra. La biblioteca sin libros y las bibliotecas poco habitadas por lectores, bibliotecas sin lectores. Muy bonita la obra de lejos y la gente la admira y que es esa mole que hay por arriba en la montaña. Pero repito, hacer unas moles de concreto en los municipios para tener 4 aulas. Yo me puse a leer el proyecto. Realmente en los parques educativos son 4 aulas. Un aula para TICS, un aula para emprendimiento, un aula para capacitación de maestros y un aula no recuerdo para qué otra cosa. Son 4 salones de clase, como un aula múltiple o algo así, una zona común pero una mole, eso sí que va a volverse, y eso lo reivindican con orgullo, ícono, identificador, y lo comparan pues un poco a lo paisa con el Big Bang de Londres, con la Torre Eiffel de París. Eso es lo que quieren hacer, identificar con una nueva cultura y con un nuevo posicionamiento posmoderno a nuestros municipios. Puede ser una pretensión lícita para quien ganó las elecciones, doctor Felipe. Si el doctor Fajardo ganó las elecciones, tiene derecho a perdurar per secula seculorum su memoria con estos parques educativos. Tiene todo el derecho, pero primero tiene la obligación de que los 3.500 colegios que existen se pongan a funcionar decentemente, de levantar las mallas, hacer los sanitarios, los comedores, los techos, los muros, que los niños no reciban clase debajo de un árbol, como lo ha denunciado aquí el alcalde de Caucasia. Eso es lo primero lo primero, y segundo lo segundo. Este es el primer punto, dijéramos que no casa, y no casa en otro sentido. Estos parques educativos, doctor Gil, los van a tener que sostener los alcaldes. Eso es lo que usted nos dice en esta respuesta. Dice que el 70% del puntaje es si los alcaldes tienen un plan para el manejo de esos parques. Plan que dice, textualmente dice usted, la administración departamental al momento de evaluar las propuestas descartará de plano aquellas que no tengan un horizonte financiero y administrativo definido. Eso en cristiano quiere decir que alcalde que fuera de que les entregue el lote para hacer la obra que perdurará la memoria del doctor Fajardo per secula seculorum, no se comprometa además a sostenerlo, mantenerlo y financiarlo después de que ustedes se lo construyan, no tiene posibilidades de que le hagan el parque educativo. No tiene ninguna posibilidad. Sí, los municipios de Antioquia, casi todos, está que sale el informe de cumplimiento de la ley 617, doctor Gil, y casi todos están o en el límite del incumplimiento o están incumpliendo ley 617, o la están incumpliendo. Y esos mismos alcaldes que no tienen con qué nombrar una barrendera más o un portero más en su municipio, van a tener que mantener las ciudadelas educativas, los parques educativos, discúlpeme la imprecisión. Creo que esto va a ser un nuevo fiasco, como las ciudadelas educativas. El problema con las ciudadelas educativas es que se construyeron y también la administración anterior se las entregó a los alcaldes para que las manejen. Y los alcaldes no tienen con qué manejarlas, es un hecho. Las administraciones municipales no tienen con qué hacer esto. Entonces, repito, la derecha era arreglar primero lo que está desbaratado y después, si sobra plata, hacer estas obras faraónicas. Y yo sí voy a ser breve, no voy a abusar del tiempo. Voy a hablar del segundo punto, que es el que tiene que ver con las relaciones con los educadores. Hay varias cosas que son inaceptables en su respuesta, doctor Felipe. El tema de los dineros dejados de pagar a los maestros por el paro del 2001. Esta respuesta es inaceptable. Usted lo que dice es que no se puede pagar. Usted dice que el debate no se ha cerrado, pero aquí dice que no se puede pagar. Y a pesar de que la OIT le hizo una
admonición al departamento de Antioquia para que arreglara ese problema. Que la Procuraduría abrió la puerta para que se pagara. Abrió la puerta de tal manera que 31 entes territoriales, 31 departamentos le han devuelto esos dineros a los maestros. En Colombia hay un ente territorial que no ha devuelto esos dineros del 2001 y ese ente territorial se llama Antioquia. Es el único, donde hay una ley distinta, donde hay unas normas distintas según ustedes. ¿Por qué le pagaron esa plata a los maestros? No le pagaron una plata porque estuvieron en paro, no les pagaron la plata porque dejaron de trabajar 35 días o algo así. Se los pagaron porque después de que levantaron el paro, se tomaron el trabajo de entre sábados y domingos recuperar el tiempo que habían dejado de enseñarle a los alumnos. Y entre sus días de descanso recuperaron todo el calendario académico a tal punto que en ese año los muchachos se graduaron como en un año normal, a pesar de que hubo más de un mes de paro. Es decir, los maestros cumplieron con un compromiso que hicieron unilateralmente y era de no perjudicar a los estudiantes con el tiempo de servicio. Les devolvieron el tiempo de servicio a los estudiantes, los desatrasaron de sus materias y los graduaron. Y el departamento no les pagó ese tiempo. Ellos sí trabajaron, doctor Gil. Usted dice aquí, a lo anterior hay que aunar que el ente departamental en los últimos 11 años ha mantenido una posición única y congruente de no reconocimiento de dichos emolumentos, dada la no causación de los mismos por la no prestación efectiva del servicio. No, señor. Ellos sí hicieron la prestación efectiva del servicio. Es que esa es la discusión. Ningún maestro tendría la cara tan plancha de venirle a decir al departamento de Antioquia, págueme el tiempo de paro que yo me lo tiene que pagar porque yo estaba en paro. No, lo que están diciendo los maestros es págueme el tiempo de paro porque después del paro, entre sábados y domingos, yo pagué ese tiempo. Entonces usted me lo debe a mí porque yo ya se lo pagué. Esa es la discusión. La discusión no es que no trabajaron, la discusión es que no le están pagando un tiempo que trabajaron. Y por eso es tan doloroso para los maestros. Si los maestros simplemente hubieran hecho el paro, en todos menos en Antioquia, si los maestros simplemente hubieran hecho el paro y después del paro le hubieran dicho al departamento, usted verá cómo se defiende con esos muchachos, mire a ver cómo los gradúa, nosotros ya hicimos el paro y no respondemos por nada. No, los maestros de Antioquia y los de todo el país, porque eso fue una orden de FECODE, devuelvan el tiempo, porque si no los muchachos no se gradúan y si no se gradúan le causamos un perjuicio a los muchachos, que finalmente fue lo que evitaron y a los muchachos los graduaron. Entonces alguien está mintiendo aquí, doctor Gil. Alguien está diciendo mentiras, porque si los graduaron sin haberles dado clases un mes y medio, entonces esos muchachos no aprendieron lo que tenían que aprender y los graduaron mal graduados. Les dieron un diploma falso, una falsedad en documento público, porque un diploma es un documento público. Y si sí los graduaron habiendo recibido las clases que debían recibir, a los maestros les tienen que pagar el tiempo que les deben pagar. Eso es todo, esa es toda la discusión. La OIT, la Procuraduría tiene, entre las varias opiniones de la Procuraduría, hay una que permite el pago, doctor Gil. Lo que pasa es que uno acoge la que le conviene. Cada cual decide qué es lo que le conviene. El gobierno anterior, no quiero entrar en polémica con los defensores del gobierno anterior, yo no estoy gobernando ni estoy ejerciendo mi labor con retrovisor como el gobierno departamental, pero el gobierno anterior hizo la fácil, le hizo una pregunta a la Procuraduría. Señor procurador, unos maestros hicieron un paro, estuvieron sin trabajar más de un mes, ¿les debo pagar ese tiempo? Y el procurador dijo, no, pues ¿cómo le ocurre? ¿Cómo le va a pagar un tiempo si estaban en paro? La pregunta no era esa, la pregunta era, señor procurador, unos maestros hicieron un paro, después pagaron el tiempo, ¿les debo pagar el tiempo? Esa era la pregunta, pero lo hicieron mañosamente y claro, la respuesta del procurador fue sobre lo que le preguntaron. Entonces, esto es inaceptable, esto. Yo celebro que usted diga que no está cerrado el debate, porque este debate causa mucho malestar, mucha molestia entre los maestros con toda razón. Repito, no porque ellos estén pidiendo abusivamente que les paguen un tiempo de paro, sino porque ellos están pidiendo con todo derecho que les reconozcan un tiempo que ellos recuperaron efectivamente. Sobre las primas, yo también deploro la respuesta de la administración departamental sobre las primas. Sobre la escuela nueva, esto es una medio leguleyada, decir que como la escuela nueva, cuando se le adiciona
posprimaria, en la mayoría de las veces no hay un profesor único, y entonces que el Ministerio de Educación considera que cuando hay posprimaria hay una categoría distinta. Esa es una pirueta jurídica. La mayoría no son de varios profesores, la mayoría son de un solo profesor, o sea, cumplen el solo docente por aula. Y ojo, miren la injusticia, escuela nueva o escuela unitaria, porque es que aquí también hay una cosa que hay que hacer claridad, ¿es escuela nueva o es escuela unitaria? Lo que sea. Yo puse esta diapositiva ahí para recordarle, señor secretario y señores funcionarios de la Secretaría de Educación, que el artículo 53 de la Constitución Nacional, esto no es un decreto, ni una circular del ministerio, ni un concepto de nadie, esto es la Constitución Nacional de Colombia, que lo obliga a usted, a mí y a todos los ciudadanos. Y el artículo 53 dice, como uno de los principios básicos de las relaciones laborales, dice, hay primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Hay primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Y esto juega para lo de los dineros retenidos en el paro del 2001. Y esto juega para lo de las primas. Usted se puede inventar cualquier pirueta para no pagar una prima, pero es una injusticia. Para quienes no saben esto, doctor Guerra, y para quienes no conocen esto, hay una modalidad que es la escuela nueva o escuela unitaria, que es rural, y es donde hay un solo maestro que dicta todos los cursos, todas las asignaturas de primero a quinto. Porque son poquitos estudiantes, entonces un solo maestro enseña a leer, escribir, ciencias naturales, sociales, cívica, todo, un solo maestro. Cuando es de primero a quinto les pagan una prima, pero cuando esa misma escuela atiende preescolar y posprimaria, a ese maestro no le pagan esa prima. Eso es una aberración. Puede que no sean muchos los maestros, son 300, 400, 500 maestros, pero es una aberración. Pero es peor cuando tiene que ver con lo de la prima de clima y con lo de la prima de coordinadores en el área fuera del Valle de Aburrá y del Oriente cercano. En Antioquia hay unas ordenanzas que establecieron unas primas que están reconocidas y las pagan por el Sistema General de Participación. Pero hay dos en especial, una la prima de clima y otra la prima de coordinadores, que consisten en lo siguiente: los coordinadores que son licenciados, que ejercen como coordinadores fuera del Valle de Aburrá y del Oriente cercano, no reciben la prima porque son coordinadores, y en la ordenanza no dice la palabra coordinador, sin embargo dice rector, jefe de núcleo, docente, pero no dice coordinador. Pero la jurisprudencia, doctor Gil, la jurisprudencia, usted que es tan amigo de pegarse de la letra, dice que el coordinador es un docente. Toda la jurisprudencia y las normas dicen que los coordinadores son docentes. Entonces, si vamos a respetar la legalidad, a esos docentes que tienen el infortunio de ser coordinadores y el infortunio adicional de haber estudiado una licenciatura, no se les puede negar esa prima, hay que pagársela. Son licenciados como los otros que reciben la prima. Lo mismo pasa con los de la prima de clima. Resulta que Carepa, mi estimado Manuel, y San Juan de Urabá cambiaron de clima cuando se escindieron de Arboletes y de Chigorodó. Carepa volvió tierra fría y San Juan también. Tenían prima de clima cuando eran de Arboletes y cuando eran de Chigorodó, pero cuando dejaron de ser de Arboletes y Chigorodó, perdieron la prima de clima. Se volvieron sonzón, ¿ya? Se volvieron tierra fría, tierra sana, no hay zancudos, no hay malaria, no hay nada de esas cosas. Esto también es una iniquidad. Y por eso es inaceptable esta frase, doctor Felipe Gil. Debemos dejar en claro, dice enfáticamente usted en la respuesta, que ni en el corto ni en el mediano plazo la gobernación de Antioquia ve posible asumir el pago de dichos factores con recursos propios y ordinarios. Es una prima del departamento. Si el gobierno nacional se niega a asimilarlo al Sistema General de Participación, hay que buscarle una solución. El departamento tiene que asumir esa responsabilidad o asumir el costo de las demandas. Finalmente, quiero también deplorar
las afirmaciones que no son ciertas en el sentido de que usted desconoce la existencia de conflicto alguno con los docentes del Sistema General de Participación y que los docentes no son empleados del departamento. Esta sí es la perla más grande que yo he visto. Dice usted, no obstante, habida cuenta que la relación laboral que une a los docentes con el Estado no tiene como una de sus partes al departamento de Antioquia. No sé si es imposible el reconocimiento con recursos propios ordinarios de aquellos emolumentos deprecados por el sindicato. O sea, quedan notificados los maestros de Antioquia que no tienen patrón, porque la nación dice que el patrón es el departamento y el departamento dice que es la nación. Compañeros educadores, hagan lo que les dé la gana porque ustedes no tienen patrón, no hay quien los mande, no hay quien les ordene, no hay quien los nomine, no hay quien les pague, no tienen patrón. Claro que el departamento es el patrón de los educadores. La función de la educación pública en los niveles de básica, primaria y media está delegada en los departamentos allí donde los municipios no están certificados. Es el departamento de Antioquia el patrón y el que tiene que asumir las responsabilidades. O si no, pues entonces el departamento de Antioquia y la Secretaría de Educación serían un simple pagador. No, tienen la responsabilidad de prestar el servicio, delegado por la nación, pero tienen la responsabilidad de prestar el servicio. Y son quienes nominan, contratan y le pagan a los educadores. Y establecen una serie de normas en el departamento. Curiosamente, no tienen ustedes la función de patronos de los maestros, pero la circular 60, que sí aumentó la jornada escolar de los maestros, fue proferida antes de la circular 02 del Ministerio de Educación. Es decir, la Secretaría de Educación de Antioquia picó en punta en aumentarle la jornada escolar a los maestros. Después la nación, miren las fechas, es más antigua la circular 60 que la circular 2 de la nación. O sea, para unas cosas son patronos y para otras no. Eso sí es una cosa que, como decimos en Antioquia, tíreme ese trompo en Nuña, porque ¿cómo así que entonces los maestros de Antioquia no tienen patrón? Yo termino diciendo, doctor Felipe y estimados compañeros de la Asamblea, que si se quiere mejorar la calidad de la educación, hay que empezar por tener un clima laboral amable con los educadores, que son la materia prima de la educación. Aquí se pueden parar en la cabeza y caminar en las pestañas, pero sin maestros no hay educación. Son el elemento fundamental de la educación. O sea, la materia prima para educar muchachos se llaman maestros. Y maestros aburridos no educan bien a los muchachos. Y instituciones con plantas físicas destruidas no permiten una educación de calidad para los estudiantes, ni un ambiente amable para educarse. Estas deberían ser las dos preocupaciones de quienes pregonan ser los portavoces de la Antioquia la más educada y los portavoces de la máxima legalidad. Muchas gracias, señor presidente.